Bueno, me gustaría empezar hoy a hablar de este tema de cirugía apical. Es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y en los últimos 4 o 5 años pues he tratado de mejorar la técnica. Entonces vamos a empezar a hablar algo de cirugía y el primer punto que me gustaría tocar es la decisión, cuándo hacer algo quirúrgico o cuándo hacer un retratamiento. Y me permití citar este artículo del doctor Abramovich, en los cuales él y su grupo recibieron 200 casos para cirugía endodóntica, les fueron referidos. Y más de la mitad de sus casos, ellos vieron que se podían arreglar de una forma no quirúrgica, de una manera de un retratamiento. Y otro hallazgo que encontraron también muy interesante fue que el 83% de estos casos se podían arreglar, o bueno, pues el tratamiento estaba inadecuado. Entonces ellos recalcaban mucho de que siempre que se pueda tratar de arreglarlo, los tratamientos previos que están fracasando de una manera no quirúrgica, o sea, por un retratamiento. Y otro hallazgo que también encontraron ellos fue que la presencia de los postes, si ellos veían que si al momento de nosotros tratar de retirar un poste se comprometía la estructura dental, la restaurabilidad del diente, lo que conocemos como el efecto Ferule, entonces ellos recomendaban que en esos casos es mejor pensar en alguna cirugía. Y el porcentaje de esos casos era más alrededor de un 25%. Entonces, voy a enseñar unos casos aquí de la residencia y unos ya de la práctica privada. Y este es un lateral inferior, un número 32, que vemos una lesión bastante grande que afecta tanto el canino como el central. Se hacen pruebas de vitalidad y los dos dientes vecinos están vitales. Hay una historia de tratamiento de 5 años. Vemos que hay una restauración bastante grande, pero como ya sabemos nosotros, tan pronto como entremos o retiremos esa restauración, vamos a encontrar la entrada de los conductos. También vemos, hay un poco de sellador aquí al lado del conducto principal. Entonces, se le comunica al paciente, se llega a la conclusión de que muy probablemente iba a haber un segundo conducto. Como ya sabemos, los dientes anteriores e inferiores en un 30% tienen 2 conductos. Entonces, se decide hacer el retratamiento y al momento de hacer el acto quirúrgico, el retratamiento en sí, encuentra un segundo conducto. Entonces, siguiendo la premisa del doctor Abramovich de su artículo, pues se confirma aquí, siempre que se pueda hay que hacer algo no quirúrgico, un retratamiento. Después tenemos este otro caso, un número 9 y un número 10, o un 2-1, 2-1 en nuestra clasificación. Y yo creo que no hay duda tampoco de que en el lateral, si queremos retratar esa patología periapical, lo indicado es hacer un retratamiento. Pero en el central, con la presencia de un poste y la presencia de una corona, si vemos aquí el poste no está muy largo, pero hay un bloqueo hacia la zona apical. Entonces, aquí también se lo tenemos que comunicar al paciente, ¿sí? Si el paciente ponerle todas las cartas sobre la mesa, no sabe que hay un poste aquí, podemos retirar el poste, tengo que hacer una perforación en la corona, tengo que retirar el material de restauración y retirar el poste. Hay un riesgo de que a lo mejor la corona se pueda caer o se pueda fracturar. Y si no quiere correr riesgo, entonces podemos hacer el tratamiento quirúrgico. Yo pienso que aquí los dos tratamientos están indicados, tanto el quirúrgico como el retratamiento. Después tenemos este otro caso, igual, un lateral, un 2-2, en el cual vemos un poste demasiado largo y muy ancho también, con una corona
con una historia de una corona de más de 10 años, bien sellada. Y yo creo que aquí sí no hay duda de que para tratar esa patología periapical, lo indicado sería hacer algo quirúrgico. ¿Por qué? Porque si yo quiero retirar ese poste, muy probablemente tenga que desgastar. Primero, voy a tener que destruir la corona. Segundo, voy a tratar de retirar ese poste y a lo mejor tengo que sacrificar mucha estructura dental sana que puede después afectar la restaurabilidad del diente. Entonces, primero, antes de ser endodoncistas, somos dentistas. Entonces, tenemos que tener muy bien en claro que los conceptos de cómo restaurar un diente y qué es lo que es el efecto Ferule. Entonces, igual, siguiendo las premisas o siguiendo los hallazgos del artículo del doctor Abramovich, pues aquí sí se cumple de que si pensamos en tratar esa patología periapical, lo indicado sería hacer algo quirúrgico. Y después está este otro caso de un molar superior ya transportado. Vemos el conducto, creo que era el MB12 que ya estaba transportado. Y igual, no hay un bloqueo aquí, no hay un poste, pero sí está el conducto ya transportado. Después ahorita voy a mencionar otro artículo que habla sobre el pronóstico de los retratamientos. Y cuando la anatomía está alterada o se altera durante el retratamiento, el porcentaje de éxito baja a menos del 50%. Entonces, esa raíz mesiovestibular, si nosotros la queremos retratar por algo no quirúrgico, el porcentaje de éxito, como dije, va a ser menos del 50%. En cambio, si hago algo quirúrgico, la microcirugía que estamos haciendo ahora, el porcentaje de éxito es mayor del 90%. Entonces, también es una indicación aquí para hacer algo quirúrgico si yo quiero retratar esa raíz mesiovestibular. Y por último, tengo este otro caso, una endodoncia de un número 13 o de un 2.5, que le hicieron el tratamiento de endodoncia, le pusieron el poste y le pusieron la corona en la misma cita. Y al paciente nunca se le quitó la molestia, le siguió molestando. El dentista pues no sabía ya qué hacer. Después de 4 meses lo refiere a la práctica, donde estoy trabajando ahorita. Y pues la indicación ahí sería hacer algo quirúrgico. ¿Por qué? Porque si yo quiero intentar hacer un retratamiento, voy a tener que ir primero perforar la corona, que no hay tanto problema, pero después es un poste de fibra, y que los postes de fibra, como ya sabemos, tan pronto como los tocamos, se van deshaciendo, ¿no? No hay manera de que podamos tener un muñón donde nos podamos agarrar, ¿no? No, se van deshaciendo esos postes. Entonces, va a ser muy complicado para nosotros tratar de pulverizar ese poste o traspasar ese poste y llegar al tercio apical donde está la patología. Ya sabemos que la patología es producto de una pulpa inflamada o de bacterias en el tercio apical. Entonces, aquí como no hay pulpa, lo único que nos queda es que hay bacterias. Por alguna otra razón, este tratamiento, pues hay una contaminación de bacterias que están produciendo una periodontitis apical después de 4 meses. Entonces, lo indicado, igual se hace algo quirúrgico, igual se habla con el paciente, de acuerdo, y se hizo la cirugía tanto en ese diente. Entonces son diferentes casos si nos basamos en lo que dice Abramovich, pues y el otro artículo que ahorita voy a mencionar, pues se cumplen esos hallazgos que nosotros vemos constantemente en la clínica. Otro punto es la biopsia periapical. No hay muchos casos, el porcentaje no es muy alto, pero sí siempre hay que tener en mente que o sea, si entre más cirugías hacemos, nos vamos a encontrar a lo mejor en el camino alguna lesión no endodóntica. Entonces, cuando veamos una lesión muy grande, lo indicado es en todas las cirugías hacer una biopsia excisional y mandarla al laboratorio. A veces no es posible, pero sí tener solamente en mente de que si vemos una lesión periapical bastante grande que no concuerda con lo que normalmente nosotros vemos, pues mandarla, o sea, hacer una biopsia y mandarla al laboratorio, ¿no? Nomás como dato. Y esas son las indicaciones para microcirugía apical. El primer punto es lo que ya he mencionado de la transportación apical, y aquí está el artículo de Gornia Gagliani, que yo creo que ya todos hemos visto y todos conocemos.
perdón, donde ellos encontraron que el porcentaje de éxito de un retratamiento o de los retratamientos es alrededor de un 70%. Pero lo que hacía la diferencia ahí es que si la anatomía estaba alterada o si se alteraba durante el tratamiento, el porcentaje de éxito bajaba a menos del 50%. En cambio, cuando la anatomía es respetada, el porcentaje de éxito es alrededor del 90%, un poco menos, 87%, que está más o menos entre los parámetros que nosotros manejamos, tanto casos necróticos como casos vitales. Ya sabemos que los casos, que los retratamientos, la flora bacteriana es un poquito más resistente, entonces por eso el porcentaje de éxito de los tratamientos es ligeramente más bajo. Pero siguiendo esto, este artículo, lo que ahí es importante es la anatomía. Entonces, si recordamos el caso del molar superior que les enseñé, donde la anatomía está alterada de la raíz mesiobucal, entonces si yo quiero entrar, si yo quiero retratar esa raíz mesiobucal por vía ortógrada, mi porcentaje de éxito va a ser al menos del 50%. En cambio, si yo hago algo quirúrgico, el porcentaje de éxito va a ser más del 90%. El otro punto, lo que habíamos mencionado también, que también lo mencionó el doctor Abramovich, es la presencia de un poste, un bloqueo hacia el tercio apical, especialmente en dientes anteriores superiores. Los otros puntos también que menciona este artículo son conductos calcificados que por alguna razón no podemos entrar al conducto porque están completamente obliterados, pero hay el suficiente número de bacterias para producir una patología periapical. Entonces, cuando no podemos entrar al conducto porque está calcificado y hay una patología periapical, lo indicado también es hacer una cirugía endodóntica. Instrumentos fracturados que, igual que no podemos retirarlos y que también nos están impidiendo llegar al tercio apical, porque ya sabemos que la patología apical es producto de bacterias o pulpa vital o tejido vital, pulpa. Entonces, si hay un bloqueo hacia el tercio apical por un instrumento, pues también la indicación también es, y no podemos retirar el instrumento, la indicación también es hacer algo quirúrgico. Un fracaso de una cirugía tradicional previa, ahorita voy a mencionar los porcentajes de éxito de lo que estamos haciendo ahora con la microcirugía al porcentaje de éxito de cirugías tradicionales, ¿no? Y puse estos dos puntos en rojo porque a lo mejor yo no estoy muy de acuerdo en esos dos puntos en sobreobturaciones. Una sobreobturación por sí sola no es indicación para hacer una cirugía. Yo creo que ya todos hemos tenido casos que están pasados y están fracasando, pero si nosotros manejamos bien el tercio apical, colocamos hidróxido de calcio, muchas veces los síntomas desaparecen. Si vienen con un tracto venoso, el tracto venoso desaparece, y si vienen con síntomas, los síntomas desaparecen. A veces no podemos retirar todo el material que está afuera, pero los síntomas ceden. Entonces, la sobreobturación por sí sola no es una indicación para la cirugía, ni como tampoco tratamientos de endodoncia que estén bien realizados, pero que estén dando patología, que estén dando sintomatología, tampoco es una indicación para cirugía. Ahorita me voy a regresar tantito nada más al caso del premolar de el de abajo, donde está el poste. Este caso, si esto no hubiera sido poste, si hubiera sido pura gutapercha, solamente gutapercha y el caso estuviera fracasando, haría un retratamiento, lo indicado sería un retratamiento. Pero ahí lo que está marcando la diferencia por lo cual me estoy yendo a una cirugía apical es la presencia del poste. Entonces, un tratamiento adecuado de endodoncia que esté fracasando, pues a veces hay que retratarlo y colocar hidróxido de calcio y esperar a que se dan los síntomas. Entonces, no estoy muy de acuerdo un poco en ese punto, pero este artículo lo menciona. Y este es un cuadro que marca aquí los porcentajes de éxito de lo que estamos haciendo ahora con la microcirugía apical a lo que decía antes. Y vemos que los porcentajes de éxito de la microcirugía apical son bastante altos, son más del 90%. En cambio, con la cirugía tradicional, los porcentajes de éxito es menos del 50%. Y también quiero que pongan que se fijen mucho, que pongan mucha atención en los materiales de retroobturación, tanto el MTA, SuperEva, IRM y los nuevos ahora cementos que tenemos, los biocerámicos.
Y vean la diferencia entre el IRM y el MTA. No hay una diferencia significativa, estadísticamente significativa. No estoy diciendo que con esto que siempre usemos IRM, no, pero siempre vamos a tratar de usar lo mejor que tenemos a nuestro alcance. Pero si en dado caso que alguna vez no tengamos MTA o no tengamos los nuevos cementos biocerámicos de Brasler o el Biodentin, entonces un cemento, un Supreo y un RM funcionan bastante bien, son bastante estables. Son estudios clínicos en los cuales se muestra que no hay una significancia estadística, perdón. Y bueno, las diferencias entre la microcirugía y la cirugía tradicional, pues lo primero que nada es el microscopio. Si tenemos el microscopio, pues podemos ver hasta 25 veces más lo que nuestros ojos pueden ver. Y vamos a hacer osteotomías más pequeñas. Y como vamos a hacer osteotomías más pequeñas, la reparación ósea es más rápida. Otra diferencia también aquí importante es el bisel. Se nos enseñaba antes que tenemos que hacer un bisel de 45 a 60 grados y ahora lo que tratamos de hacer es que dejarlo a un casi perpendicular a la raíz, o sea, un ángulo de 0 a 10 grados, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a un porcentaje de éxito de más del 90% contra un porcentaje de éxito de menos del 50% de cirugías, de la cirugía tradicional. Entonces, la microcirugía endodóntica tiene buen pronóstico. O sea, siempre y cuando la hagamos bien, tiene muy buen pronóstico. Contraindicaciones, bueno, el primer punto que voy a tocar aquí, perdón, son los factores anatómicos. Y eso lo mencionaba también con un amigo allá de Saltillo, el doctor Toa, donde yo le mencionaba que en un segundo molar inferior, yo no haría una cirugía endodóntica en un segundo molar inferior. Primero, porque el dentario inferior pasa muy cerca de los ápices y la cortical bucal en esa área que es donde empieza el ángulo de la mandíbula, la cortical bucal está bastante gruesa. Entonces, yo para tener acceso a la parte bucal de mi raíz, de mis raíces, tengo que perforar alrededor de 5 o 6 milímetros, solamente para encontrar la raíz en la zona bucal. Y después me tengo que meter más lingual para cortar la totalidad de la raíz. Entonces, son cirugías muy complicadas. Yo realmente ahí sí indicaría, o yo sí recomendaría el implante intencional, que es extraer el diente, cortar los ápices y volverlo a colocar en el alveolo. Claro, con los riesgos que existen de que al momento de extraerlo, que no se fracture. Pero yo pienso que no vale la pena hacer una cirugía endodóntica en un segundo molar, teniendo el riesgo de que podamos producir una parestesia en esa área. El otro es la enfermedad periodontal avanzada. Ya sabemos que al momento de hacer cirugía vamos a tener que a rebajar más huesos, o sea, tenemos que hacer la osteotomía más grande y probablemente vamos a pues afectar ese diente, a comprometer ese diente más de lo que ya está. Y el otro punto son fisuras o fracturas verticales. Y para mantener estos porcentajes de éxitos altos que manejamos, yo creo que lo importante es la selección del caso. O sea, tenemos que seleccionar bien el caso que vamos a hacer. Y mucho tiene que ver también el tratamiento previo. Si el tratamiento previo está bien realizado, está buena longitud, tiene buen taper, pero está fracasando por alguna razón, yo voy a tener más éxito en esos casos que en un tratamiento que está corto o que no tiene buen taper. Mi porcentaje de éxito en cirugía va a ser más alto en casos donde el tratamiento quirúrgico, el tratamiento previo está bien realizado. Entonces, nomás tenerlo ahí también como dato. Las consideraciones sistémicas, esto también es importante, un paciente hipertenso no controlado. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar nosotros más epinefrina. El anestésico ideal que vamos a usar en cirugía es lidocaína al 2% con unos 50,000 de epinefrina.
Entonces, para que no haya un problema sistémico con los pacientes hipertensos, solamente que los pacientes hipertensos estén controlados, también hay que tener en cuenta las medicaciones que afectan el sangrado, porque lo que más dificulta el acto quirúrgico es la falta de visibilidad, y la falta de visibilidad se da por un sangrado excesivo. Entonces, no lo puse como una contraindicación porque no es una contraindicación, solamente nosotros con la historia clínica en mano, si el paciente está tomando algún adelgazador de sangre, nosotros ya tenemos en mente que a lo mejor la cirugía va a estar un poco más complicada porque va a estar sangrando más de lo normal. Y el uso de bifosfanatos y la radiación, ya sabemos que el uso de bifosfanatos hay una relación con la osteonecrosis o con la necrosis de la mandíbula, perdón, ese es el término. Entonces, lo mismo, con la historia clínica en mano, si el paciente menciona que está tomando estos medicamentos, no es una contraindicación en sí, porque yo he hecho 2 casos de cirugía endodóntica que los pacientes estaban tomando bifosfanatos, pero su médico nos dio luz verde. Igual nos esperamos a que el médico de cabecera diera la carta, nos mandara una carta, y hicimos la cirugía endodóntica sin ningún problema. Pero siempre hay que tener eso en mente. Si el paciente está tomando esos medicamentos o está bajo radiación, pues solamente regresarlo con su doctor, referirlo a su doctor principal o primario y ver si nos da luz verde para hacer la cirugía. Esta otra diapositiva también es lo que ya había mencionado hace 2, 3 diapositivas sobre los molares inferiores. Este artículo no sorprende nada, o sea, los porcentajes de éxito menores es en los molares inferiores, lo cual es entendible porque es mucho más fácil hacer una cirugía endodóntica en un diente anterior superior o un diente anterior inferior que a un molar inferior. Y eso también va para la gente que está estudiando la especialidad o la residencia y está interesada o quiere aprender a hacer cirugía. Traten de no hacer, su primer caso no hagan cirugía en un molar inferior porque van a batallar, o sea, van a tener problemas. Yo les recomiendo primero que hagan cirugías en dientes anteriores, de preferencia con lesiones grandes, para que se vayan familiarizando con los colgajos, cómo suturar, la osteotomía, y ya después cuando agarren confianza, entonces ya empiecen a hacer más en dientes molares inferiores. Pero de primera instancia, hacer un molar inferior, tengan cuidado, o sea, van a batallar. Y bueno, ya esto es lo de lleno, lo de el acto quirúrgico. La magnificación es importante. Yo creo que no se puede hacer cirugía si no tenemos magnificación. Y los 2, ¿cómo le podemos decir? Los 2 juguetes que tenemos son tanto el microscopio como las lupas dentales. Y las lupas dentales yo les recomiendo que se consigan las que están hechas a su medida. Y esto me refiero que hay compañías que los representantes van con ustedes y miden la distancia interpupilar y su distancia de trabajo para hacer las lupas exactamente a sus ojos, a su vista, a cómo trabajan ustedes. Y también, si usan lentes, entonces probablemente van a tener que tomarse primero una graduación de lentes para que la lupa vaya sobre este lente, que es la misma graduación. La gente que usamos lentes, como yo, esta graduación que tengo aquí en el vidrio del frame, no sé, de los anteojos, el vidrio este que está aquí, es la misma graduación que yo tengo en mis anteojos, en mis lentes. Y sobre ese lente va montada la lupa. Y luego tenemos pues el microscopio, ¿no? Yo creo que el microscopio, pues no hay duda de que es una buena herramienta. Entonces, es difícil hacer cirugía sin magnificación, y con magnificación realmente la historia cambia por completo. ¿Por qué? Porque es mejor usar el microscopio que las lupas, porque con el microscopio podemos estar cambiando de magnificación. Entonces, para ciertos casos vamos a utilizar
cierta magnificación, para otros pasos de la cirugía vamos a utilizar otra magnificación. Y lo que realmente importa aquí es que tratemos de mantener el diente que estamos tratando en el centro de nuestro campo operatorio, ¿sí? Entonces, mi recomendación es pues, usar magnificación, de preferencia el microscopio. Los instrumentos que se van a usar, yo le doy mucha importancia tanto a la sonda periodontal y a las curetas de Rural o las curetas de Mold. Es el mismo instrumento, no sé por qué ahí Rural se metió ahí y le dieron su nombre, pero en sí es el mismo instrumento. La sonda periodontal es importante para hacer los sondajes previos. Ahorita voy a mencionar también cuando hagamos los colgajos, porque la sonda periodontal es importante. Y el elevador de Rural, yo pienso que estos dos son los más importantes. Esta es una foto del quirúrgico que nosotros usamos o yo usaba en la residencia. Y a mi mentor, el doctor Mico, le gustaba mucho usar estos dos retractores de carrillos de plástico, ¿sí? Y a él le gustaba mucho usar este retractor, que es el de CAR. Entonces, si tienen estos retractores de plástico, los de carrillos, entonces sí usen este retractor, el de CAR, el pequeño. Pero si no tienen estos dos, no. Si usan este, se les va a dificultar mucho. Entonces, ahí la recomendación es que si no tienen estos, utilicen el de Minnesota, ¿verdad? Y estos son los elevadores de Rural, lo que les mencionaba. Estos son para levantar el periósteo. Esos son muy buenos, ya sean angulados o rectos. En un extremo el diámetro son de 2 milímetros y el otro extremo es de 4 milímetros. Esos son muy buenos para levantar el periósteo. Tan pronto como cuando hagamos nuestra incisión, cuando terminemos nuestra incisión, estos son muy importantes. La pieza de aire de 45 grados, ya sabemos que el aire sale por atrás, no hay riesgo de producir, o hay menos riesgo de producir un enfisema. Las curetas para remover el tejido de granulación. Jeringuita o pistolita, al doctor Mico le gustaba mucho injertar hueso. Entonces él combinaba el hueso con un agente radiolúcido para que se viera en la radiografía cuando colocábamos el hueso. Esas son las castroviejos y esas son las tijeras para cortar la sutura, ¿no? Entonces, esto es realmente el kit quirúrgico que nosotros usamos. Y como les digo, yo pienso que es el de batalla, el instrumento de batalla, los elevadores de Rural. Y bueno, vamos a hablar un poquito de anestesia. Aquí lo que ya había mencionado antes, que la falta de visibilidad es lo que más complica el acto quirúrgico. Entonces, el anestésico ideal va a ser lidocaína al 2% con unos 50,000 de epinefrina. Vamos a poner el anestésico tanto en bucal como lingual. Los peles de epinefrina también son efectivos para la hemostasia tópica en el área de la cripta o en el área donde está la lesión periapical. Y importante, como ya he mencionado antes, la historia médica es más que nada en aquellos pacientes que toman adelgazadores de sangre. Y la dosis máxima de este anestésico son 5 cartuchos y medio, lo cual es en pacientes arriba de 70 kilos, yo creo que es bastante seguro. No le tengan miedo al anestésico porque tiene más epinefrina, es bastante seguro y es bastante efectivo también al momento de hacer la cirugía. Y siempre después de que hagamos la anestesia, que pongamos el anestésico, siempre vamos a tratar de esperar alrededor de unos 15, 20 minutos para que la epinefrina haga el trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la primera foto aquí donde estoy moviendo el cursor. Pensamos que vamos a la cirugía en este diente, en el central superior derecho. Ahorita voy a mencionar los colgajos y el diseño de los colgajos. Y el colgajo normalmente va a abarcar tanto un diente distal como un diente inicial. Entonces, la técnica de anestesia sería colocar infiltrativa o supraperióstica en los 3 dientes anteriores que va a abarcar el colgajo, igual por lingual, o sea, nuestra técnica de anestesia lingual, y después colocar intraligamentaria en todo el área del colgajo. O sea, lo que yo quiero es que con mi anestésico 1 a 50,000 inundar
toda el área de la cirugía en la técnica interligamentosa o interligamentaria, ¿sí? Entonces, no es nada diferente a lo que normalmente hacemos, solamente que en vez de enfocarnos a un diente, pues nos vamos a enfocar a 3 dientes o 4 dientes, si es el caso de hacer un colgajo un poquito más grande, pero siempre que se pueda tratar de inundar el área de la cirugía con el anestésico 1/50,000 con la técnica interligamentosa o interligamentaria. Igual, si vemos este molar inferior, sería bloquear el dentario inferior, como normalmente lo hacemos. Si vamos a hacer una cirugía de un molar inferior, entonces tratar de inundar toda el área con el anestésico 1/50,000. Igual, podemos utilizar la técnica de o bloquear el meloideo y bloquear el bucal largo, pero la clave es inundar con epinefrina en técnica interligamentosa el área de la cirugía. Los pellets, como ya les había mencionado, son buenos en el área de la cripta, en el área de la lesión preapical. No van a ayudar mucho en el control del sangrado a nivel, bueno, no local, sino a nivel más general, a nivel más regional, por así decirlo, pero sí van a ayudar mucho en el lugar de la cripta. Ahí sí son bastante efectivos. Con el resumen, pues ya habíamos mencionado el uso del anestésico al 2%, remover tan pronto como sea posible el tejido de granulación. Eso también es importante. A veces entramos a la cripta y está sangrando, y inmediatamente cuando removemos el tejido de granulación, el sangrado para. ¿Sí? Eso también es importante, también ténganlo mucho en mente. Usar los EpiPellets, como les había mencionado, y el sulfato férrico, para serles sinceros, nunca lo he utilizado. Tengo 4 o 5 años haciendo cirugía ya constantemente y nunca he usado el sulfato férrico. Todo el control del sangrado lo hago con la técnica de anestesia, el anestésico, el 1/50,000 y los EpiPellets. Bueno, aquí ya es el diseño del colgajo. Aquí yo creo que he hablado con varios amigos, colegas en México, y yo creo es lo que más temor les da, o donde no temor, sino donde menos seguros se sienten, es cómo hacer un colgajo. O muchos me dicen, yo mejor prefiero hablarle a un periodoncista, que el periodoncista venga y haga el colgajo y yo haga la cirugía. Y mi respuesta siempre es, o sea, no es tan complicado hacer un colgajo. O sea, sabiendo los principios básicos, los podemos hacer. O sea, no podemos hacer un buen colgajo sin necesidad de hablar de alguien, ¿no? Y los diseños, hay 2 grandes diseños. Podemos decir que hay 2 combos, el submarginal y el circular. Mucha gente menciona el Ocean Loop y el circular, pero realmente todos entran en dos grandes grupos, el submarginal y el circular. Perdón, el otro que era el semilunar, perdón. El semilunar y el Ocean Loop, mucha gente los menciona, pero son colgajos submarginales. Y ahorita voy a mencionar la diferencia entre ellos. Estos son los colgajos submarginales. Normalmente se hacen a 3 milímetros del surco gingival hacia apical. Y la diferencia entre un triangular y un submarginal es que en el triangular hacemos una liberatriz vertical, y en el rectangular hacemos 2 liberatrices o 2 incisiones verticales. La indicación es que si vamos a hacer una cirugía de un canino superior, ahí sí está indicado hacer un rectangular, porque la longitud del canino es bastante larga, ¿no? Yo realmente, para serles sincero, solamente utilizo el triangular. El tip que a mí me dieron es, si en dado caso que tú levantas el colgajo y no alcanzas a ver el tercio apical de tu diente que quieras tratar, solamente eleva 2 o 3 milímetros la incisión vertical más apical, y es todo, sin necesidad de hacer un submarginal. Entonces, entre menos tejido, entre menos incisión hagamos, pienso que es mejor, la cicatrización es más rápida. Y ahorita voy a enseñar unos videos también sobre esto que se hace en la clínica durante la cirugía.
Pero es el tip que les doy, ¿no? Si en dado caso que ustedes estén haciendo una cirugía y no alcancen el tercio apical con su primera incisión, cuando ya levanten el colgajo, solamente es elevar un poco más la liberatriz vertical 2 milímetros. Y otro punto también importante es colocar la incisión en medio de los dos dientes, ¿no? Hay una pequeña concavidad o un pequeño hundimiento entre los dos dientes. Entonces poner ahí nuestra incisión vertical. Nunca ponerla en la protuberancia porque va a ser un poco más difícil al momento de suturar y también porque el aporte sanguíneo puede ser comprometido. Este colgajo submarginal lo vamos a utilizar en zonas estéticas. Es el que yo utilizo más. Casi no hago circular porque el circular incluye papilas. Entonces, papila que es despegada, hay un probable porcentaje de que esa papila se va a retraer. Entonces, en áreas estéticas, como en dientes anteriores superiores, entonces, que está comprometida la estética, ahí sí prefiero hacer un submarginal. Siempre trato de hacer submarginal. La única indicación donde yo haría un circular en un diente anterior superior es que si yo al momento de sondear, por eso les dije que la sonda es muy importante, si yo al momento de sondear tengo un sondaje profundo de más de 7 milímetros y pienso que a lo mejor hay una fractura o una fisura, entonces ahí sí prefiero hacer un circular porque quiero ver la totalidad de la raíz, ¿sí? Pero si tengo sondajes normales, 2, 3 milímetros, y mi problema es 100% endodóntico, entonces hago un submarginal. O sea, trato de hacer el submarginal siempre que se pueda, a menos que mi sondaje me lo impida, ¿no? O que yo piense que hay una fractura o una fisura, o al momento de tomar la tomografía y si vemos que hay una pérdida ósea que está en apical y que está comprometiendo también el hueso cervical, la cresta cervical, la cresta ósea, entonces sí hago un circular. Pero siempre que se pueda y el problema sea 100% endodóntico, hago el submarginal. Este es el colgajo circular. Entonces, en el colgajo circular, pues vamos a hacer nuestra incisión en el surco gingival. Igual lo mismo, tenemos un colgajo triangular y un rectangular, perdón. Lo mismo, el rectangular es una incisión vertical, el rectangular son 2 incisiones verticales. La única área donde yo hago o donde yo recomendaría hacer o involucrar 2 dientes mesiales es en el primer molar inferior. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi incisión vertical aquí, un diente mesial, entre el primer premolar y el segundo premolar, aquí hay un factor anatómico importante, que es el agujero mentoniano. Entonces, si yo hago mi incisión vertical aquí, hay un riesgo de que yo le pueda pegar al mentoniano y pues ya sabemos las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, aquí sí lo indicado es sacrificar una papila, lamentablemente, pero no tocamos el mentoniano y hacemos nuestra incisión vertical entre el primer premolar y canino, sin involucrar esta papila, ¿verdad? Y hay otro colgajo que se llama el base de la papila, que si ustedes lo ven, es como una combinación tanto del circular como del submandibular. Y este fue la primera persona que lo publicó fue el doctor Belvar, y él es un periodoncista, no es endodoncista. Entonces ellos tienen una formación más sobre el manejo de tejidos. Y eso es muy buena opción, el base de la papila. Lo único es que al momento de suturar, al momento de reposicionar el colgajo, aquí va a ser muy complicado, especialmente para la gente que va empezando, tratar de suturar esta parte, ¿sí? Porque aquí esto que queda de encía o esta papila que no se despegó, solamente son 2, 3 milímetros o a lo mejor menos. Entonces, al momento de tratar de suturar aquí, va a estar complicado. Podemos rasgar este pedacito de encía y va a ser más complicado. Pero es una buena opción el base de la papila
involucra el surco gingival sin la papila, entonces no hay recesión, pero lo único sería que al momento de reposicionar de la sutura es más complicado. Pero si ustedes se sienten seguros y se sienten cómodos haciendo este tipo de colgajo, adelante. Como yo fui formado, siempre hicimos primero el circular, como les digo, el circular es más fácil para aprender a manejar los tejidos, y después ya nos fuimos pues ya haciendo colgajos un poquito más, jugar más con los colgajos, ¿no? Con los submarginales, con el base de la papila. Pero para la gente que va empezando, mi recomendación es hagan primero un circular en áreas no estéticas y el submarginal en áreas que son estéticas, en anteriores superiores. Entonces nada más son dos tipos de colgajos, submarginal y circular, ¿no? Y el base de la papila, que es una variante que es bastante buena, ¿no? Esto es la osteotomía. Bueno, aquí sí, el uso del CBCT, de la tomografía, es importante. Yo creo que en este paso de la cirugía es importante. Hay algunos libros que mencionan el uso de la breza de Lindbergh, que es de Bradler, que es muy buena. Yo utilizo la 557 de tallo largo y trabaja bastante bien. Pero yo creo que aquí el uso del CBCT sí es importante, el uso de la tomografía sí es importante, porque podemos ver el diente de una forma tridimensional de la vista interproximal. Y las tres situaciones clínicas a las que nos enfrentamos es una cortical intacta sin lesión o con una lesión pequeña, una cortical intacta con una lesión de considerable tamaño, y cuando hay una fenestración. O sea, una fenestración es que la lesión periapical ya perforó la cortical, y esas son fáciles porque yo al momento, tan pronto como levante mi colgajo, voy a llegar a la lesión apical. Entonces, aquí es importante el TBCT, la tomografía, porque esto es un central superior. Medimos el diente, más o menos nos da una distancia de 25 milímetros. Aquí vemos que no está perforada la cortical bucal. Eso quiere decir que yo al momento de hacer mi colgajo, al momento de levantar mi colgajo, lo que voy a encontrar va a ser puro hueso blanco. O sea, no voy a encontrar una ventana ahí, no voy a encontrar la fenestración. Entonces, ya de esto de antemano, ya lo sé yo por medio de la tomografía. Entonces, ya no me asusto, ya al momento de entrar, ok, ya voy a entrar y yo sé que no voy a encontrar ninguna fenestración. Y es importante también aquí porque puedo medir. Aquí hay el programa de la tomografía nos permite medir la distancia que hay de la cortical bucal a la parte bucal de la raíz. Entonces, si pongamos un ejemplo, si esto mide 2 milímetros o 3 milímetros, entonces yo ya sé que al momento de perforar de empezar mi osteotomía, perdón, y perforar el hueso, tan pronto como perfore 2 milímetros o 3 milímetros, tengo que ver raíz. Si no veo raíz, quiere decir que ando muy arriba, muy apical, y tengo que moverme más hacia coronal, más hacia la raíz. Pero esto yo pienso que aquí es el mejor uso que la tomografía le podemos dar en cirugía para saber exactamente dónde empezar nuestra osteotomía. Las medidas en la tomografía son bastante certeras, son bastante exactas. Entonces, si esta raíz me mide 25 milímetros y yo quiero empezar a hacer mi osteotomía, muy probablemente voy a empezar a hacer mi osteotomía a 22 o 23 milímetros de mi borde incisal. Por eso también la sonda periodontal aquí es importante, porque con la sonda periodontal yo puedo medir cuánto mide la corona, y después de la corona a mi lesión periapical puedo medir la distancia que existe. Por eso es importante. Y aquí, como vemos, es otro caso con una lesión bastante grande. Ya hay una fenestración completamente. Entonces, esta es una lesión grande, que son fáciles. ¿Por qué? Porque yo al momento de levantar mi colgajo, lo que voy a ver es que va a haber ya la fenestración ya está hecha. Ya no tengo que adivinar dónde empezar mi osteotomía. ¿Por qué? Porque ya está la perforación hecha. Entonces,
No le tengan miedo a lesiones grandes, son más fáciles. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos una lesión grande ya perforó la cortical bucal y es más fácil para nosotros hacer el acto quirúrgico. Esto para mí creo que es, yo les soy sincero, yo aprendí a hacer cirugía sin tomografía y ya ahora que estoy en la práctica privada y ya la usamos ya más cotidianamente, pues es algo se me facilita mucho, ¿no? Entonces, y pienso que o sea, para mí ese es el paso importante o el factor donde más la tomografía ayuda al momento de la cirugía. Bueno, los puntos a recordar en la osteotomía: la raíz se ve de color amarillo bajo el microscopio y el hueso se ve más de color blanco, solamente o sea, para identificar cuándo estamos en raíz y cuándo estamos en hueso. Lo que había mencionado antes, que al momento de hacer la osteotomía bajo el microscopio vamos a ver osteotomías más pequeñas, y si hacemos osteotomías o ventanas más pequeñas, nuestra reparación va a ser más rápida. El uso de la pieza de alta en 45 grados, ya lo mencioné también, el aire sale para atrás y hay menos riesgo de producir un enfisema. Y también lo que habíamos mencionado, la región del mandibular molar es la más difícil al momento de hacer la cirugía. Resección del tercio radicular, pues ya es cortar los 3 milímetros, por lo menos 3 milímetros de la raíz. Debemos de seguir el eje longitudinal de la corona, o el long axis que le llaman. El corte ideal es sin bisel, ya esa filosofía de cortar 45 grados o 60 grados ya no se recomienda ahora. El curetaje apical ayuda, pero no elimina la causa. Yo me acuerdo también que mucha gente me decía, no, es que yo solamente hago el curetaje apical y remuevo el tejido de granulación y con eso se elimina el dolor. Sí, se elimina el dolor, o sea, por mientras, pero si no eliminamos la causa, la cirugía va a tender a fracasar. Entonces, hay que remover el tejido de granulación, pero también hay que remover los 3 milímetros y también hay que retropreparar otros 3 milímetros. O sea, más o menos la cirugía va a involucrar los últimos 6 milímetros de la raíz. Y la tinción aquí es importante. Perdón. Es importante porque solamente el tejido orgánico es teñible. O sea, el ligamento periodontal y el tejido pulpar. Ahorita voy a enseñar un video de un premolar de cómo teñimos, y lo que buscamos es que se vean los 360 grados alrededor de la raíz. ¿Por qué los 3 milímetros? Bueno, ya sabemos que en los últimos 3 milímetros están la mayoría de los conductos laterales y las foraminas. Por eso la recomendación es eliminar los últimos 3 milímetros. Y este es el otro, es un ejercicio que nosotros hacemos en la residencia, ¿no? Cortábamos 1 milímetro la raíz y apenas alcanzaba a ver el conducto radicular, ¿no? Cortábamos 2 milímetros la raíz y empezábamos a ver ya la gutapercha o el conducto, pero no estaba centrado. Entonces lo que buscamos es que la gutapercha o el conducto esté centrado. Cortamos otro milímetro, o sea, 3 milímetros, y la gutapercha o el conducto se centra, se va en medio. ¿Se acuerdan el artículo de Ranco, el de la ley de simetría? Pues es lo mismo aquí en cirugía. O sea, en cirugía es tratar de encontrar las distancias equidistantes, o sea, la distancia que existe del conducto radicular hacia este lado, hacia el bucal, hacia el lingual, que sean más o menos de la misma dimensión. Entonces, es importante eso al momento de hacer el corte de los 3 milímetros. Lo que buscamos es que la gutapercha o el conducto, o sea, la gutapercha está dentro del conducto, quede en el centro, quede centrado. Igual otro, dos conductos en un premolar inferior, lo mismo, se busca lo mismo, si ven el 3 es el correcto, y la distancia que existe del conducto bucal, de la pared bucal a la pared bucal de la raíz, es más o menos la misma distancia que hay de la pared lingual, del conducto lingual a la pared lingual de acá, ¿sí? Esto la distancia no es la misma aquí que acá. En el 2 y el 4 pues no se alcanzan a ver el conducto lingual,
En cambio aquí ya hay la distancia, ya se vemos uniforme. Y eso lo tenemos que ver, eso lo vemos bajo el microscopio y con microespejos. Esto no lo vemos sin microscopio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el uso del microscopio más aquí en este paso. Bueno, los ángulos, el ángulo de bisel, ya sabemos que a 45, 60 grados, la bibliografía menciona que los túbulos se quedan más expuestos y la cirugía tiende más a fracasar. En cambio, angulaciones menos pronunciadas, de 0 a 10 grados, pues ahí los túbulos dentinarios no quedan expuestos. Los sismos también es importante. Muchas veces cuando nosotros hacemos el corte y después teñimos, esta parte de aquí, donde estoy moviendo mi cursor, se va a teñir de azul. Eso quiere decir que hay tejido pulpar contaminado que aquí se quedó. Entonces, es importante también teñir, hacer la tinción con el azul de metileno y al momento de hacer la cirugía, unir estos dos puntos. ¿Sí? No de la misma profundidad del conducto, a lo mejor aquí vamos a retropreparar 3 milímetros tanto en el lingual como en el bucal, pero aquí solamente a lo mejor penetraríamos 1 milímetro o medio milímetro, pero lo importante es tratar de eliminar las bacterias o el tejido pulpar contaminado que se quedó en medio, ¿sí? En los istmos. Y aquí vemos un premolar, ya les voy a poner un videito aquí. Es un premolar superior, fue el primer premolar superior que hice en la residencia, en la cirugía. Vemos, el chip complaint de la paciente era este molar inferior, que tenía un tracto usinoso en la cara lingual, por palatino, perdón. Se trató y después le dije, ¿sabe qué? Aquí en una lesión periapical hay un poste y pues la indicación es hacer cirugía. Yo también quería hacer cirugía, aprender a hacer cirugía. Y me dijo, pues, ok, hagámosla, pues. Entonces, planeamos la cirugía. Como les dije, fue mi primera cirugía en la residencia. Entonces, el colgajo lo hice circular con mi incisión vertical entre el canino y el premolar. Aquí puse mi incisión y empezamos a hacer la cirugía. Y ese fue el diseño del colgajo que le hicimos, circular, triangular, circular. Y si vemos aquí la distancia que hay del borde del ápice a la gutapercha, pues son más de 3 milímetros, ¿sí? Entonces, el corte tendría que ser, la apicectomía tenía que ser más o menos entre 3 o 4 milímetros para apenas empezar a ver gutapercha. Y después lo que ya mencioné ahorita, tratar de que la gutapercha quedara centrada. Entonces, voy a poner un video, Quique. Por aquí esta es la corona. Aquí está el poste. Ven aquí como aquí no estoy involucrando la papila del premolar con el canino. Si lo hubiera hecho ahora, hubiera hecho zoom marginal, para serles sincero, el colgajo. Pero como estamos aprendiendo y por cuestiones académicas y para que se hiciera más fácil la cirugía, hicimos el colgajo circular. Pero vamos a involucrar esta papila y la incisión va a ser hasta el primer molar, ¿sí? Entonces, empezamos a hacer aquí. Mejor me voy a ir un poquito más rápido en el video. Se sigue la anatomía del surco gingival. Ahí se involucra la papila, lamentablemente. Aquí ya vamos de regreso. Este es el retractor que les decía, el de Carr. Que me adelanto un poquito. Aquí está mi incisión vertical. Vean cómo aquí no estoy involucrando la papila. Esto es lo que me refería. Si el corte de la incisión vertical se hace antes de la papila, para no involucrar esta área, ¿sí? Y después podamos tener una recesión gingival. Esta es la incisión vertical, la hacemos ahí. Otro tip también que les doy es al momento de hacer la incisión vertical, traten de retraer el carrillo y al momento de traer el carrillo hay más espacio aquí para donde cortar, ¿sí? A veces si no lo retraemos, a veces como que nos juega
mal a vista y pensamos que la longitud está bien, pero luego ya cuando retraemos el carrillo, esto se alarga, ¿no? Entonces, esos son los elevadores de mod o los de Rural. Vean cómo empezamos ahí a levantar ya el colgajo. Aquí ya se empieza a ver, vean el área, el hueso, cómo se ve. El sangrado está completamente controlado. Es lo que buscamos nosotros, ¿sí? El sangrado está bien controlado. Aquí ya pusimos el retractor de plástico, el de carrillos. Aquí ya cambiamos la magnificación para enfocarnos ya en el tercio apical y tratamos de buscar una fenestración. ¿Sí? No se alcanza a ver alguna fenestración ahí. Déjame adelanto un poquito. Ahí apenas alcanza a ver algo ahí. Vean cómo se ve. Aquí cambiamos la magnificación. Aquí se alcanza a ver la entrada de la lesión apical. Y de ahí fue donde empezamos a hacer nuestra osteotomía. Voy a adelantar un poquito también. Ven ahí. Aquí estamos viendo el final de la raíz. Esta es la lesión preapical aquí. Esta parte aquí más apical. Y esto es, ¿no? En este caso batallamos un poco para controlar el sangrado de la cripta. O sea, todo el sangrado aquí a nivel regional está bien controlado, pero vean cómo aquí sí hay un sangrado excesivo, ¿no? Bueno, un poquito más. Les pongo el otro video. Así no se pierde, Kike. ¿Sí se ve? Kike. ¿Se perdió? Todo se ve sin problemas, doctor. ¿Se ve bien? Ok. Veamos aquí cómo ya empezamos a hacer el control del sangrado. Estamos los epipeles ahí controlando el sangrado. Vean cómo ya se alcanza a ver la raíz, pero no estoy yo muy a gusto cómo se ve. Ya había cortado 2 o 3 milímetros, pero no alcanzaba a ver gutapercha todavía, ¿no? Si nos acordamos de la radiografía, el tratamiento estaba ligeramente corto. Perdón. Aquí apenas alcanzo a ver, ya que lo pongo pausa ahí. Perdón. Aquí voy a poner el azul de metileno para tratar de ver los 360 grados de la raíz. Vean, ahí lavo. Hay que me enfoque. Me faltaba un poquito el enfoque. Aquí está. Vean cómo los 360 grados no los alcanzo a ver de una manera uniforme. Aquí se tiñó un poquito, quiere decir que aquí se ve un vestigio de gutapercha, pero el conducto estaba ligeramente alargado y esto es tejido pulpar infectado. Entonces seguimos con la cirugía. Tratamos de meter aquí el espejo para ver. Entonces lo que hay que hacer aquí en estos casos es cortar más la raíz, ¿no? Cortar ligeramente más la raíz. Miren, ahí se ve.
no está centrado. A lo mejor tengo que rebajar un poquito más hacia mesial para ver más la raíz hacia mesial, porque no alcanzo a ver la terminación del ligamento periodontal. Hablando un poquito más. Tenemos la guatapercha. Y aquí va, ¿no? Aquí va lo que les mencioné de rebajar un poco más hacia coronal. O sea, ya sé que ya rebajé 3 milímetros porque ya estoy viendo la guatapercha. Vean cómo no se ve centrada aquí. Y solamente voy a rebajar 1 o 2 milímetros más. Las primeras cirugías, por eso estaba un poquito así medio lento, ¿no? Estaba un poquito nervioso al momento de hacer la cirugía. Adelante un poquito. Perdón, adelante más de lo normal. Vean, ahí se va recortando y vean cómo la guatapercha ya se movió. Déjame regreso un poquito más. Vean, empiezo a cortar ahí. 1 o 2 milímetros y vean cómo la guatapercha se va moviendo al centro de la raíz. Eso es lo que buscamos al momento de hacer el corte, los últimos 3 milímetros. Vean cómo ya se ve más uniforme. ¿Sí? Ya veo, ya me abrí más hacia mesial, ya alcanzo a ver el borde mesial de la raíz y ya la guatapercha está en el centro de mi raíz, de mi 360 grados de la raíz, ya mi guatapercha está en el centro. Quiero rebajar un poquito más. Siempre mantener bien húmedo el área de la cirugía. Los corté 3 milímetros y apenas veía guatapercha y no estaba en el centro. Rebajé 1 o 2 milímetros más, cualquier toquecito nada más y ¡pum! Y la guatapercha se movió hacia el centro. Eso es lo que buscamos al momento de hacer el corte de la raíz, la pisectomía. Aquí vuelvo a teñir. Pero eso fue solamente por cuestiones didácticas, que volvemos a teñir doble, o sea, doble. Les voy a poner ya el video el último de la retropreparación. No es el mismo video, perdón. Ven como ya el sangrado ya está más controlado, porque ya cureteamos toda esta área. Aparte los epipellets ayudan mucho, pero mucho tiene que ver el curetaje apical. No, creo que sí está en otro video, perdón. No, ahí va. Ahí va la retropreparación. La retropreparación usamos estas puntas de ultrasonido anguladas. Ahí traté de meter una larga de 6 milímetros. No cabía. Entonces usamos una más pequeña y van a ver ahorita cómo la punta de ultrasonido en su parte activa mide 3 milímetros y apenas entra. Creo que sí era en el otro video. Perdón. Déjame regreso. Aquí va. Vean, esta es la parte activa de la punta de ultrasonido, mide 3 milímetros y apenas entra en mi osteotomía. O sea, el tamaño de mi osteotomía no es mayor de 4 milímetros. Eso es lo que buscamos al momento de hacer la cirugía. O sea, con magnificación, la osteotomía se va a hacer mucho más pequeña, ¿no?
Yo no hago la retropreparación en seco. Yo utilizamos, o como la manera como yo aprendí fue utilizar clorhexidina. Entonces, irrigamos con clorhexidina y lo que buscamos cuando activamos el hipoclorito en nuestros casos normales, de los casos ortógrados, de activar el hipoclorito, es lo mismo que buscamos aquí, pero con clorhexidina, ¿no? Entonces, vean la efervescencia que hace el ultrasonido cuando lo activamos. Vean cómo sale bastante turbio el irrigante. Y ahí vamos, ¿no? Aquí vamos a cambiar de magnificación para seguir el long axis o el eje longitudinal de la raíz en el momento de la retropreparación, porque a veces si nos enfocamos mucho, vean aquí como a veces si nos enfocamos mucho en la cripta, a veces nos podemos ir chuecos, ¿no? Entonces, tan pronto como nuestra punta entre, bajamos la magnificación para que sigamos el eje longitudinal del diente. Vean, ahí hasta entraron los 3 milímetros. ¿Bien? Déjame salgo, que sigamos con la plática. Y bueno, es el caso, ¿no? Entonces, lo terminamos así. Se cortamos los 3 milímetros, retropreparamos y colocamos el material de obturación. En este caso utilizamos el BC Sealer, que es el de Bradler, perdón, no es BC Sealer, el RRM, para obturar la zona periapical. Es otro caso también, un premolar inferior. Vean el tamaño del poste, muy largo. Aquí creo que parecía un instrumento fracturado, una lesión periapical. Y este es el momento de tomar la tomografía. Vimos que el poste estaba hacia bucal, estaba un poquito estaba perforado, ¿no? Aquí había un sondaje profundo de más de 5 milímetros. Entonces, por eso también decidimos hacer, en ese caso, decidimos hacer el colgajo circular. Aquí ya había encontrado yo la perforación del poste, ya la habíamos identificado, limpiado, y también hicimos un poquito de retropreparación ahí en el área del poste. Este es el área del poste que está perforado y esta es mi preparación apical. Y la gran lo que encontré interesante en este caso fue que era un premolar con 2 conductos, ¿no? Aquí se ven los 2 conductos ahí. Me adelanto más. Aquí teñimos para ver si había una fractura o fisura. No encontramos nada, solamente era la perforación. Esta perforación es la que estaba ocasionando la pérdida ósea bucal. Esto es un defecto de 3 paredes. Ahorita también voy a mencionar algo de la regeneración de tejidos. En estos casos, cuando esté involucrada la pared bucal, o sea, que en vez de tener una dehiscencia, perdón, en vez de tener una fenestración, tenemos una dehiscencia, es cuando se recomienda la regeneración de tejidos. Si solamente está enfocado, como el caso pasado que les enseñé, que el problema solamente era apical, ahí no tiene ningún sentido utilizar hueso y membrana y lo demás. La regeneración de tejidos, siempre y cuando sea un defecto de 4 paredes, no tiene ninguna ventaja. En este sí, porque el defecto es de 3 paredes. Ahí están los 2 conductos, a ver si alcanzan a ver. Creo que los vuelvo a poner ahí. Ven, es el conducto lingual y el conducto bucal.
teñidos. ¿Por qué se tiñó aquí? Porque el tejido pulpar. ¿Qué es lo que tiñe el azul de metileno? Tejido orgánico, pulpa y ligamento periodontal. Sigamos aquí con ya lo que se hace se retroprepara los dos conductos y después se unen esos dos conductos, ¿no? Se retira el tejido de granulación. Eso es. Aquí está el defecto de 3 paredes. Este es un defecto de 3 paredes. Aquí sí está indicado, como dije, la regeneración. Nos vemos en la plática. Es el caso. Digo, aquí había una perforación. Se selló la perforación. Se cortaron los 3 milímetros aquí y después se retropreparó el conductor radicular o los dos conductos radiculares, ¿no? Es la final. Es un canino igual. Vemos el poste, un poste de fibra ya rehabilitado. En este sí ya hicimos el colgajo, ya fue un colgajo submarginal sin involucrar las papilas, con la liberatriz vertical puesta entre el central y entre el lateral y el central. Y perdón, hicimos te voy a adelantar un poquito. Ven, ahí están las curetas de las de mold. Ahí estamos despegando todas las fibras periodontales. Ahí no alcanzaba a llegar ahí a la zona apical del canino. Entonces ahí marqué que tenía que ampliar mi incisión vertical, lo cual creo que hago ahí. Y empiezo ahora sí, es el diente. Es un colgajo submarginal, no son involucradas las papilas. Un poquito más adelante. Y ahí está. Hay una fenestración aquí. Normalmente cuando hay dolor a la palpación, en la zona apical, es porque hay una fenestración ahí. Ahí está el tejido de granulación, se retira. Vean. Perdón. Se empieza a cortar ahí. Oh. Eso es. Ya como la gutapercha ya se ve centrada, entonces ya es buen tiempo ya de empezar a hacer la retropreparación. Ahí está la retropreparación. Normalmente cuando hay gutapercha y el conducto está bien trabajado, eso se va muy rápido. Perdón por los dedos. Ahí está la retropreparación hecha y se obtura. Y es todo.
Es el caso, se termina así, la retropreparación muy conservadora, el corte, mejor se ve un poquito más, se ve corto porque la toma de radiografía no ayudó mucho, pero no rebajamos tanto, entonces rebajamos 3-4 milímetros aquí. Y para la gente, mucha gente me dice que si el submarginal deja cicatrices, es una foto que tomé a las 2 semanas y pues realmente no se ve nada, o se pierde, se pierde donde hicimos la incisión. Entonces es una buena técnica de colgajo el submarginal. Bueno, la retropreparación, pues ya en los videos ya la vieron. Utilizar puntos de ultrasonido, una clase 1, una cavidad clase 1, 3 milímetros de profundidad. Eso no lo menciona en ningún libro, pero yo fui entrenado de utilizar un irrigante al momento de hacer la retropreparación. En este caso utilizamos clorhexidina y hay unas puntas de ultrasonido más largas de 6 y 9 milímetros para alcanzar preparaciones más grandes. Son buenas, pero es muy difícil llevar el material de obturación hasta 6 o 9 milímetros adentro del conducto de una forma retrógrada, a menos que usemos el cemento fluido, el de Brasler, pero igual, eso no está en la bibliografía tampoco, pero sí he escuchado varios endoscistas que, digo, eso no es fuera de, o sea, no es nada de ciencia, pero sí he escuchado muchos endoscistas que dicen que el fluido, el de Brasler, no seca, no fragua. Entonces, es muy difícil que nuestro material de obturación, nuestros condensadores alcancen longitudes de 6-7 milímetros. Entonces, a menos que les digo que usemos el inyectado y con el fluido, lleguemos hasta acá, hasta arriba. Pero es complicado. No seca, no fragua el fluido de Brasler. Por eso sacaron el nuevo, el Fast Set Puri, que es más manejable, pero viene en presentación pasta. Y estas son las indicaciones, no solamente hay que colocarlo en medio, como también, perdón, los mencioné en el video, tan pronto cuando entremos y toquemos la gutapercha, cambiemos la magnificación para ver la raíz por completo y sigamos el eje longitudinal, porque lo que no queremos es un accidente como aquí, o en este caso. Y les digo, es muy fácil cuando cortamos la gutapercha y la gutapercha está en el centro, y la retropreparación se hace muy fácil porque la gutapercha la punta del ultrasonido debe de caminar en la gutapercha. Si sentimos resistencia, es que estamos en el lugar incorrecto. Entonces, mientras la punta de ultrasonido se vaya por sí sola, quiere decir que estamos en gutapercha. Pero si sentimos resistencia, aguas, tenemos que cambiar la angulación de la punta. Es la obturación retrógrada. Cuando mucha gente me dice que qué cemento uso, pues eso es la obturación retrógrada. O sea, nos tardamos que 1 minuto en obturar, medio minuto, y se le da mucha importancia y se le da mucho énfasis al material de obturación, lo cual creo que, digo, es importante, pero todo lo que está detrás, todo el diseño del colgajo, cómo hacer la retropreparación, usar azul de metileno, ver que el conducto esté centrado, hacer la retropreparación bien, que no nos vayamos chueco, que nos vayamos o una dirección incorrecta. Todo eso tiene mucho que ver. Yo creo que la obturación la obturación en sí no es, para mí no creo que tenga mucho peso. Con esto no quiero decir que no utilicemos los mejores cementos, sí, claro, usémoslo, pero realmente no creo que tenga mucho peso si hacemos una buena cirugía. Lo mismo son los cementos que tenemos, los nuevos de EndoSequence. Y vean estos 2 artículos. Este artículo fue del 2020, de febrero de este año,
en el cual utilizaron IRM como material de obturación. Claro, hay un factor aquí que es importante, que es el poste. Ya sabemos que la principal, la principal causa de fracaso es las bacterias por vía coronal. O sea, el principal causa de fracaso en los tratamientos de endodoncia es la microfiltración. Entonces, en este artículo, lo que usaron fue el IRM en postes y el porcentaje de éxito a unos 5 años fue casi del 100%. Pero le digo, hay un poste, o sea, hay un confounder y hay la presencia de un poste. En cambio, estos dos grupos, tanto los cementos nuevos de Bradler como el MTA, se manejaron en un porcentaje muy parecido, pero el MTA fue ligeramente mejor. Pero son buenos, ¿sí? Pero el IRM también es bueno, ¿sí? O sea, no crean que porque no usan IRM o porque usan IRM la cirugía va a fracasar, no. O sea, creo que hay muchos más pasos atrás de la reestructuración que son bastante importantes, más que un material, por más nuevo que sea o por más reciente que esté en el mercado, que pueda marcar diferencia. Y esa es la regeneración de tejido, es lo que les decía. Injerto de hueso y membrana no tiene ningún beneficio para lesiones 100% endodónticas, que es un defecto de 4 paredes. Se usan solamente cuando la lesión ya perforó la tabla lingual también. Entonces, si nosotros ponemos hueso ahí, el hueso muy probablemente no se va a mantener en el área de la cripta. Entonces, ponemos una membrana en la parte lingual y después ya como una cama para soportar el hueso y después colocamos el hueso. Y cuando en el caso del premolar inferior que les enseñé, perdón, donde ya había una lesión de 3 paredes, que había una comunicación con la cresta ósea, con la cresta cervical, entonces ahí sí también es recomendable la presencia, el uso de estos huesos, la regeneración de tejidos, el hueso y las membranas. Pero una lesión 100% endodóntica, defecto de 4 paredes, no tiene ningún... O sea, si ustedes la ponen o no la pongan, esa cirugía, siempre y cuando la cirugía esté bien hecha, va a funcionar. Este es otro también. En resumen, el mejor material para rellenar el sitio quirúrgico sin comunicación con el periodonto o sin comunicación con la pared lingual es el coágulo de sangre. Las técnicas de sutura, antes de mencionar ahí, hay 3. El punto simple, que es el que normalmente usamos o con el que empezamos. Después está la sling continua, que la uso mucho para colgajes circulares. Y luego está otra que se llama el candado continuo, y lo uso mucho para colgajos submarginales. El tipo de sutura, pues, o sea, eso ya es bajo con los que ustedes estén más cómodos. Yo les recomiendo la sutura 5 ceros, que es el tamaño promedio. En la residencia usaba mucho la catgut crómica, le usaba mucho al doctor Mickle porque es reabsorbible. En la práctica privada yo prefiero ver a mi paciente a la siguiente semana, entonces con lo que yo lo traigo de regreso es que pues le tengo que remover las suturas. Entonces en una semana lo veo. Entonces yo cuando regresa a la semana quiero ver que mi cirugía esté bien, que los colgados están bien, que no se haya soltado algún punto. Entonces por eso prefiero usar algo no reabsorbible, solamente para traer al paciente de regreso y ver que todo esté bien. Pero los dos materiales son buenos. O sea, no creo que haya una gran diferencia entre los materiales de la sutura. Este es el sling, es un poquito confusa, lo tienen que hacer clínicamente. Lo que se hace es que donde se empieza a hacer el colgajo, pasamos la aguja, no enganchamos por lingual, y después se baja por abajo del contacto sin tampoco ganchar por bucal, por lingual y por bucal, y luego se regresa. Ahorita voy a poner un videito ahí para que vean. Es un poquito complicado explicarla, pero ya cuando la ven es fácil. Y la ventaja de aquí es que nada más se pone un nudo. O sea, nada más cruzamos, o sea, nos vamos hasta más distal de nuestro colgajo, regresamos, volvemos a hacer otra
otro enganche aquí de nuestro colgajo y después ya cortamos. O sea, no es muy complicada la sling, pero a lo mejor explicada así, pero la tienen que ver para que sea más fácil. Y es muy fácil usarla porque solamente es un solo nudo y podemos levantar el colgajo. Normalmente lo usamos en circulares, entonces podemos levantar el colgajo más hacia coronal para que para compensar un poco la recesión que vamos a tener cuando despegamos las pupilas. Los mecanismos de cicatrización, pues mucha gente recomienda retirar las suturas a los 3 días, a las 36 horas, que es cuando ya se completa la reparación epitelial. Y algo que nos funciona, o no, me funciona mucho, es usar enjuagues de clorhexidina los primeros 3 días después de la cirugía para mantener esa área. O sea, la clorhexidina es un antiséptico, entonces mantenemos libre de bacterias y desinfectado el área hasta que cicatrice, ¿no? O hasta que se haga la reparación epitelial, perdón. Estos son unos casos que les voy a enseñar aquí, que hice en la residencia. Es un número 19 con la presencia de un instrumento fracturado. Vean aquí, se hizo la endodoncia del paciente en el Medio Oriente y llegó así con esta lesión periapical. Había una gutapercha aquí, una lima fracturada y se optó por hacer algo quirúrgico. Igual el conducto estaba transportado, igual lo que decía Gorni-Gagliani. Entonces la indicación de la cirugía estaba bien sustentada. Se hace el acto quirúrgico, se corta los últimos 3 milímetros, se reestructura y después se toma una rápida de control a los 3 meses y vemos pues la lesión está bastante reparada, ¿no? Este es otro caso también, molar inferior, ven el tamaño de la lesión, bastante grande, casi llegaba al dentario inferior, transportado también ya el conducto mesiobucal, se optó por hacer la cirugía endodóntica. Aquí también lo que decía es importante el CBCT en los molares inferiores, porque aquí, ven aquí como ya no hay hueso. Esto fue una distancia más o menos como de 3 milímetros del ápice. Entonces aquí ya, esto nos indica que hay una fenestración. Entonces yo ya sé, al momento de entrar a hacer la cirugía, que tan pronto como yo levante mi colgajo, me voy a encontrar con una ventanita. Y de ahí me voy a agarrar para hacer mi estotomía. ¿Sí? Y está aquí, ¿no? Vean aquí, esto es lo que les mencionaba de la ventanita. Se hace el corte. Como la lesión estaba bastante grande, se platicó con la paciente de muy probablemente de que había un riesgo de parestesia porque la lesión estaba bastante grande. Entonces, si me regreso un poquito a la periapical, también ¿no? Esto fue una de las razones por qué la osteotomía, la apicectomía, me fui más coronal. A lo mejor me corté un poquito más, pero yo no me quería meter más abajo o más apical donde estaba la lesión. Preferí mantener el área de trabajo en esta área nada más. Se corta, vean cómo el corte es más de 3 milímetros, pero no quise involucrar nada del dentario inferior. Aquí ya está obturado y vemos un control a 4 meses y ya hay unas reparaciones. Lamentablemente el paciente no se había restaurado, pero la reparación es evidente. Y pues eso es todo. Este es mi mentor, el doctor Miko, en el posgrado de la residencia de endodoncia de Case Western. Y es aquí donde uno aprende, ¿no? No necesitamos gran equipo, no necesitamos gran tecnología. Si ven el currículum que medida 3 metros por 2 metros, pero pues tenemos lo necesario, ¿no? Y lo necesario también es alguien que te vaya guiando y te vaya enseñando y pues detalles y que a lo mejor tú vas a hacer errores que uno va a cometer y la gente está ahí para guiarte, ¿no? Es una foto ahí en una Navidad
con los fríos bien fuertes ahí. Estos son mis compañeros del programa. Esto fue en una plática en Ohio State, en los congresos de la Asociación de Endodoncia de Ohio. El doctor Nicol, y este es otro doctor también que le tengo mucho aprecio, el doctor Levine, un judío que clínicamente es muy bueno. Y él nos iba a dar clases gratis, o sea, él no cobraba por ir. Y es de la gente que uno quiere, ¿no? O sea, que va porque le gusta enseñar y iba sin paga. Llegaba los miércoles, llegaba a las 8 de la mañana y se iba hasta las 5 de la tarde y nadie le pagaba, o sea, no recibía paga. Fue ya en la graduación, ya caras nuevas con otros residentes. Las fotos anteriores era cuando yo estaba en primer año, este es el segundo año. Es el downtown de Cleveland. Y es todo. Gracias.